Iniciamos la primera unidad de trabajo del módulo Robótica Industrial. Es una unidad introductoria y por lo tanto se verán en ella, aparte de una pequeña introducción histórica, una serie de conceptos generales que nos interesan para comprender cómo están configurados, constituidos o definidos los robots de algún modo. Este primer apartado es una introducción histórica que quiero pasar muy deprisa porque realmente no forma parte de aquello que os voy a exigir, pero que sin embargo sí que es interesante que os lo miréis o lo leáis en los apuntes que pongo a vuestra disposición en la plataforma Drive. Entonces, bueno, iniciamos la introducción histórica con una descripción prehistórica, destacando, por ejemplo, que en Egipto ya existían figuras animadas que bueno, realmente utilizaban los sacerdotes para impresionar a sus acólitos y de algún modo poder controlar un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, eso ya era en 2000 años antes de Cristo incluso, o sea que daros cuenta de la intención ya del ser humano por automatizar procesos. En el 400 a.C. ya Alquitas de Tarento también hizo una paloma de madera que volaba, se hacía con vapor y los chorros de vapor son los que hacían mover al pájaro. Herón de Alejandría también fue otro personaje bastante interesante que inventó varios automatismos como un sistema de riego o una primera máquina de vapor, la llamó Aeolípile. En fin, algunos automatismos, sobre todo basados en hidráulica. En el siglo XIII, Roger Bacon ya fabricó algunos pequeños prodigios, como una cabeza parlante. Alberto Magno también fue otro personaje que construyó un hombre de hierro que era capaz de andar y atendía a la puerta del monasterio. En fin, desde hoy pues es impresionante pensar que en aquella época ya se hicieron a base de elementos, sobre todo dispositivos mecánicos, claro, este tipo de prodigios. El gallo de Estrasburgo, en el 1352, y funcionó hasta 1789, estaba conectado a un reloj que al dar las horas movía el pico y las alas. En la plaza de San Marcos, en Italia, realmente hay otro prodigio que hoy día todavía funciona y es concibido en el 1499, a las puertas del siglo XVI, y son dos enormes estatuas de bronce que tocan las horas en la campana. En el siglo XVI ya el león mecánico de Leonardo. Leonardo fue un gran genio en muchos aspectos, artista y científico, y diseñó un león mecánico para impresionar al rey Francisco I. El hombre de palo, atribuido a Juanelo Turriano. Tenemos también el primer reloj de cuco inventado por Philipp Hainhofer en 1630. Jacques Percusson diseñó distintos muñecos. Todos eran con la intención de entretener, básicamente. No tenían una intención realmente productiva. Diseñó muñecos con forma de pastor, a tamaño natural, tocaba el tambor, un pato con aparato digestivo que incluso batía las alas y realizaba completamente la digestión. Pierre-Jacques Droz diseñó una familia de humanoides, una pianista, un dibujante, un escritor, ahí los tenéis en la imagen. En fin, ya digo que eran todo con ánimo recreativo, nada con ánimo productivo realmente. Y sobre todo se trataba de impresionar a la nobleza. Con ánimo productivo ya en el siglo XIX, en 1801, Jacquard diseñó su primer telar controlado con una cinta perforada. En esta cinta perforada había una especie de programa con el cual se hacían o se diseñaban las telas. Ya dentro del siglo XX es donde aparece ya al menos el concepto. A principio del siglo XX, el primer tercio del siglo XX, concretamente en el año 1921, y a partir de una obra de teatro que luego se hizo una película, se implanta o de algún modo se populariza la palabra robot. El dramaturgo Karel Capek es el que de algún modo inició este término. No es que fuera un técnico, simplemente se inventó la palabra robot para estrenar su obra en Praga en 1921. Si hablamos ya no de la prehistoria, sino de la historia, aunque la palabra robot aparece en 1921, el concepto en sí mismo de robótica moderna empezó en 1948, en los albores de la segunda mitad del siglo XX. En ese momento aparecieron los primeros telemanipuladores de Goertz.
Y 8 años después, justamente en 1956, ya tenemos el primer robot industrial, propiamente dicho. En 1959 la empresa Unimation saca el primer robot de tipo esférico, ya veremos luego lo que significa eso del tipo esférico, y controlado por interruptores de finales de carrera. Utilizaba en aquel momento motores hidráulicos. Y ya en 1973 nació el primer brazo robótico antropomórfico, el IRB-6. Tenía un accionamiento ya no hidráulico, sino eléctrico. Y luego otro robot importante en la historia de la robótica fue el robot SCARA. Se utilizaba fundamentalmente para control y manipulación en planos horizontales. Inserción de piezas, es un robot muy rápido. Y el término SCARA es un acrónimo de Selective Complex Assembly Robot Armblast, que más o menos quiere decir robot de ensamblaje de cumplimiento selectivo. Se diseñó este robot concretamente en Japón en 1982. Es un robot de 3 ejes, ya veremos un poco lo que son los ejes y la configuración de los robots, y está orientado, pues eso, como su nombre indica, al ensamble de piezas. Luego, entre 1980 y 2008, la robótica se orienta al desarrollo ya de sensores cada vez más potentes y logran un comportamiento inteligente, se integran en el entorno de trabajo, también toman de algún modo decisiones en tiempo real. Y sobre todo se construyen robots de accionamiento eléctrico con cargas muy elevadas. En los conceptos generales que estudiamos, bueno, voy a plantear aquí algo que es muy novelesco, porque las emitió Isaac Asimov, pero son 3 reglas que son esenciales a la hora de implementar la robótica y a la hora de tener en cuenta en el mundo el sistema de los robots. Son sobre todo reglas fundamentales de seguridad. La primera regla es que un robot no puede perjudicar a un ser humano ni con su inacción permitir que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot ha de obedecer las órdenes recibidas de un ser humano, excepto si tales órdenes entran en conflicto con la primera ley. Es decir, no puede un ser humano dar una orden a un robot para que perjudique a otro ser humano. Y por último, un robot debe proteger su propia existencia mientras que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Y está por encima de todo la protección del ser humano. Bueno, ya digo, son 3 reglas muy novelescas que realmente tienen poco de aspecto técnico, pero sí de aspecto desde el punto de vista filosófico a la hora de implantar una sociedad basada en robots. Definiciones. Bueno, hay una definición estándar, según ISO, que es esa, la que veis ahí, y toca varios conceptos de una forma que pretende ser lo más completa posible y es la que nosotros vamos a tener en cuenta como definición. Se trata de un robot industrial, básicamente, ¿no? Entonces sería un manipulador multifuncional, es decir, que sirve para varias funciones, está controlado automáticamente y es reprogramable, con varios grados de libertad, en su momento definiremos que esos son esos grados de libertad, capaz de manipular cargas, piezas o herramientas y dispositivos especiales, para realizar trayectorias programadas y tareas diversas. Los conceptos que se trabajan en esa definición o que se tienen en cuenta en esa definición son el manipulador. ¿Qué es un manipulador? Pues un mecanismo compuesto por articulaciones y eslabones. ¿Qué quiere decir multifuncional? Pues que es adaptable a distintas aplicaciones. El dispositivo no puede realizar una sola función. ¿Y qué es reprogramable? Pues que los movimientos pueden modificarse sin tener que alterar nada del robot, ni la estructura del robot, ni nada por el estilo. Entramos en el ámbito de las clasificaciones. Hay distintos criterios de clasificación, pero el más general, el más amplio, sería este. Tenemos un robot de tipo humanoides, con una apariencia humana. Robots móviles, que no son estáticos, se pueden trasladar en otra plataforma móvil. Robots industriales, es un manipulador diseñado para mover materiales, herramientas, etc. Nosotros nos centraremos sobre todo en este ámbito, dentro de la clasificación general, en la clasificación de los robots industriales. Robots inteligentes, que son capaces de trabajar en un entorno no estructurado y con eventos impredecibles, y es capaz de interaccionar, es capaz de aprender y de tomar decisiones. El robot de servicio, más que nada se refiere a la función, porque trabajan de forma autónoma,
para realizar servicios útiles. Es decir, no se trata de elementos de fabricación, por lo tanto, esto no entraría tampoco dentro del ámbito de la robótica industrial. La clasificación según generaciones, de algún modo, establece una clasificación básicamente temporal, según cómo han ido evolucionando los robots. Así tenemos que los más primitivos, los más antiguos, los más básicos, son los de primera generación, en el cual el robot repite la tarea programada secuencialmente y no tiene en cuenta las alteraciones del entorno ni nada por el estilo. Los robots de la segunda generación ya adquieren una información limitada de su entorno, utiliza sensores, utiliza elementos que controlan un poco el entorno, lo que hay en el entorno, los alcances y demás. Entonces puede localizar, clasificar y detectar esfuerzos. Entonces, según esos criterios, adapta sus movimientos en consecuencia. Y los de tercera generación, ya son los más avanzados, son dispositivos que, habiendo ser construidos para realizar tareas concretas, sin embargo, son capaces de elegir la mejor forma de realizarla, la mejor forma de alcanzar con mayor rendimiento, su objetivo. Entonces, aquí ya sí tienen muy en cuenta el ambiente que los rodea, y entonces el robot puede actuar con el ambiente y con los objetos. Para ello, los robots de la tercera generación requieren las siguientes características. Tienen que ser capaces de reconocer un elemento determinado en el espacio. Tienen que tener la capacidad de readaptar las trayectorias. Digamos, serían esas dos características. El estudio en este curso, nosotros nos vamos a referir a los robots industriales de la primera y segunda generación, fundamentalmente. Son los que vamos a tratar y realmente con los que podemos trabajar en el taller. La clasificación, otra clasificación según IFR, tiene distintos conceptos. Es un organismo que trabaja, por ejemplo, el concepto de tipo de control, la forma de controlar el funcionamiento del robot. Puede ser control secuencial, que ejecuta los movimientos en un orden determinado. El control en trayectoria operada o continua, controla 3 o más ejes en movimiento para que operen de acuerdo a una trayectoria, es decir, controla más que nada la trayectoria y mueve los ejes de la forma más adecuada para realizar esa trayectoria. El control adaptativo, los parámetros, en este caso del sistema de control, se modifican según las condiciones que se detectan en el proceso. Y los robots teleoperados, en este caso el robot es operado mediante un mando por un operador humano, es decir, el ser humano, el operario, lo que hace es controlar el robot directamente mediante un mando o un joystick o algo parecido, ya los trataremos en la siguiente unidad. Según su estructura mecánica es otro tipo de clasificación de IFR, y los tenemos que son cartesianos, cilíndricos, esféricos, angulares, escara y paralelos. Son 6 elementos que describiremos también de manera adecuada, puesto que definen de una forma física y espacial el ámbito de funcionamiento de estos robots y sobre todo su configuración desde el punto de vista de los movimientos que realiza. Nosotros en nuestras prácticas sobre todo trabajaremos con robots angulares. Eso os lo adelanto, pero ya veremos un poco qué son cada uno de estos tipos de robots. Las aplicaciones de la robótica industrial son múltiples. Por ejemplo, tenemos el campo de la manipulación para ensamblar y desamblar objetos, montaje y desmontaje, para paletizar elementos que se han fabricado, es decir, poner los elementos en palet de manera que puedan ser almacenados y o transportados, el empaquetado de componentes o objetos y de atención a máquinas y herramientas, es decir, alimentar, cargar y descargar máquinas y herramientas. Dentro del ámbito del procesado propiamente dicho, tenemos el campo de la soldadura, es un campo muy amplio, sobre todo en la fabricación de automóviles y otro tipo de fabricación. Y puede ser soldadura al arco o soldadura por puntos. Aplicación de sprays, pastas, pegamentos, etc. Mecanizado, con herramientas propias del mecanizado, taladrado, etc. Y de corte. Aunque corte también es una operación de mecanizado, bueno, pero es una aplicación que tiene distintas modalidades desde el punto de vista del corte. Vemos aquí una serie de vídeos que os quería mostrar de algunas de estas aplicaciones. Por ejemplo, el paletizado
Tenéis aquí una aplicación, veis como hay varios robots que cogen los objetos que salen de un proceso de fabricación y lo que hace es paletizarlos y colocarlos en distintos pues eso, dispositivos de almacenaje y transporte. ¿Veis? Fijaros los útiles que utilizan para coger los paneles, son muy adaptados al dispositivo que se fabrica. Este es una herramienta muy polifacética porque veis que tiene también para coger, ¿veis? Ahí tiene para coger los propios palets y luego tiene unas ventosas para coger los cartones que van entre capa y capa. Ahí van llegando por la cinta de rodillos, el robot los recoge, ¿veis? Con esa forma, esa especie de pala, y cuando tiene un piso, ya ha completado un palet, la cinta de rodillo de abajo lo desplaza. En manipulación, bueno, pues no es un ejemplo muy industrial, como podéis ver. Realmente, bueno, para que veáis un poco las posibilidades que tienen de manipulación este tipo de máquinas. Realmente, si estuviéramos hablando realmente de un robot industrial, pues esto no sería una aplicación, lógicamente. He querido ponerlo porque, bueno, de algún modo resulta cuanto menos curioso el nivel de sensibilidad y de... ¿Lo veis? Esto es un vídeo, supongo que se habrá hecho en alguna universidad, porque realmente esto no es una fábrica, como podéis imaginar. Un robot de corte por láser, concretamente. Fijaros como que rápido realiza los cortes, de qué forma tan limpia los realiza. Daos cuenta. Es un láser muy potente, muy concentrado. ¿Ves? Y que realiza los cortes de una manera muy precisa y muy rápida. Es interesante ver cómo trabajan estos robots a una velocidad de producción industrial. La aplicación de atención a máquinas la podemos ver aquí. ¿Veis? Tenemos un torno de control numérico y un robot que alimenta rodamientos, bueno, pues para que sean rectificados por la máquina y demás. Recojo un rodamiento y sitúo otro para que la máquina, bueno, pues una vez que lo ha situado, la máquina se cierra, lo mecaniza, hace su trabajo, el robot deposita el rodamiento que ha sido mecanizado, ¿veis? Coge otro mientras está, que sigue la máquina trabajando y espera que termine su trabajo pues para hacer lo mismo que habíamos visto antes. Vamos en otro plano. Coge el rodamiento que ha terminado. ¿Veis? Tiene cogido, aquí tiene abajo el otro, el que está dispuesto para ser trabajado. Ahí está, supongo haciendo un trabajo de enfriado. Y ahora lo que hace es colocar el siguiente rodamiento.
La soldadura por puntos, bueno, pues es una soldadura que utiliza un arco de alta tensión para fundir el propio material que ha de unir, ¿vale? Claro bien que es una herramienta muy compleja porque se trata de una pinza que abre y cierra y después de estar cerrada suelta el arco eléctrico para realizar esa soldadura. Son soldadura por puntos, en este caso no se aplica ningún tipo de material, simplemente ¿veis? Entra un arco de alta tensión que lo que hace es fundir el propio material que pretende soldar. La soldadura al arco, sin embargo, es diferente. Bien, habéis visto cómo la soldadura al arco es diferente desde el punto de vista que lo que hace es una soldadura eléctrica, más o menos nos puede resultar familiar a todos. En este caso, ahí está alimentado por unos electrodos, ¿no? Que suelta ese material. También se basa en un disparo por alta tensión, pero en este caso lo que se funde no es el material propio que se va a soldar, como en la soldadura al arco, sino lo que se funde es un electrodo que pues eso va siendo alimentado por la máquina. Las aplicaciones de pasta, pegamento, pues bueno, pues aquí tenéis un ejemplo realmente de un robot trabajando en asociación con un dispositivo que deposita ese material, ¿vale? Está el robot aquí que lo hace es manipular la plataforma y este otro dispositivo que lo que hace es soltar la pasta. Entonces veis que bueno, aquí hay una trayectoria que puede ser más o menos de una forma o de otra. Veis que lo puede soltar de manera continua o discontinua, con distintos grosores. En fin, tiene distintas posibilidades. Es otra aplicación. La utilización de aplicación de pastas, siliconas, pegamentos, etcétera. Veis que las aplicaciones de los robots son múltiples y muy variadas. Aquí solamente estamos especificando unos pequeños ejemplos de algunas de las aplicaciones, múltiples aplicaciones que se pueden dar en la robótica industrial. La pintura es otra de las aplicaciones dentro de la fabricación de automóviles. Veis cómo los robots en este caso están dentro de cámaras y están cubiertos de una especie de camisas, porque claro, la pintura en spray pues suelta suciedad, el ambiente se llena de partículas y es importante mantener limpio el robot para que funcionen de manera correcta sus articulaciones y todo el sistema mecánico que contempla. Daros cuenta cómo este tipo de robot que tienen esta configuración se pueden meter por distintos lugares. Son robots que trabajan sobre bandas móviles también para acceder a todos los lugares de aplicación. Bueno, hemos visto algunas aplicaciones y vamos ya a entrar un poco en materia de los tipos de robots industriales que hay, al menos hablando desde el punto de vista de la configuración. La configuración cartesiana, el término cartesiano de algún modo ya da una pista, son robots que tienen tres movimientos en el espacio, dentro de lo que serían los ejes cartesianos X, Y y Z. Me supongo aquí en esta imagen como en línea discontinua aparece lo que sería el espacio de trabajo del robot. El robot trabaja en un eje X, en un eje Y y en un eje Z de altura. Vemos aquí el movimiento, digamos, los tres grados o ejes que tiene el robot, el movimiento en X, el movimiento en Y y el movimiento en Z. Veis aquí en este vídeo el ejemplo de lo que sería esta configuración del robot cartesiana. Cómo se mueve en eje X, en eje Y y en eje Z arriba y abajo disponiendo los discos. ¿Veis? Aquí los movimientos independientes, X, Y Z, arriba y abajo.
¿De acuerdo? Es una configuración muy sencilla y, claro, también tiene sus limitaciones. No puedes llegar a todos los puntos en todas las configuraciones. Solamente trabaja en planos horizontales a distintas alturas, pero trabaja en esos niveles. Aunque sí que es muy rápido y muy preciso dentro de su espacio de trabajo tan limitado. La configuración cilíndrica, como su nombre indica, es un movimiento de rotación en la base y luego dos ejes lineales. Nos cuenta aquí un poco lo que sería el espacio de trabajo, una especie de rosco, ¿vale? El cilindro interior no tiene acceso, entonces tiene, veis aquí, dos cilindros, y el acceso de trabajo, el plano de trabajo estaría comprendido en el espacio que comprenden esos dos cilindros, con un movimiento, dos movimientos verticales, como indica aquí, de subida y bajada, avance y retroceso, y luego un movimiento rotacional. Pues aquí lo que sería un pequeño ejemplo de ese robot cilindro dentro de este vídeo. Ahí tiene poca resolución, pero bueno, de algún modo podéis un poco ver esos ejes, ese movimiento lineal hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, y luego un movimiento rotacional. Básicamente eso es el modelo, sería la configuración cilíndrica. Son configuraciones ya no se utilizan mucho porque, a no ser que sea el robot, el cartesiano y otro que vamos a ver después, que por su rapidez de montaje, el SCARA, el que más se utiliza es el de tipo antropomórfico. Este es más antiguo aún, es el primer robot industrial que se configuró, la configuración polar o esférica. Tiene su nombre porque realmente su espacio de trabajo es una sección de esfera, como podéis ver. Tiene movimiento, dos ejes rotacionales y uno lineal, que es el de avance y retroceso de este brazo. Ahora lo veréis en una animación, como es aquí un poco especificado gráficamente lo que serían los dos movimientos rotacionales, uno horizontal y otro vertical, y luego el avance, que es un movimiento lineal. Tiene una accesibilidad y capacidad de carga quizás mejor que el cilíndrico, pero es difícil controlar su movimiento, porque un movimiento de traslación pues enseguida pierde precisión, y luego además con cargas elevadas pues no funciona igual cuando el brazo está extendido que cuando el brazo está recogido. Vemos aquí lo que sería un vídeo, lo voy a avanzar un poco para que lo veamos más rápidamente, de lo que sería este robot, el movimiento de este robot, lo veis ahí. Es una película en blanco y negro, es decir, que es un robot muy antiguo, como podéis ver. El movimiento rotacional vertical. Aquí añade otro movimiento rotacional de la propia herramienta, ¿lo veis? Una pinza, en este caso tiene una herramienta tipo pinza, para coger un movimiento rotacional vertical, otro horizontal, y se ha incluido aquí otro movimiento rotacional en la pinza. ¿Veis? El lineal, que es el brazo que estira y coge. Esa es la configuración cilíndrica, que veis aquí un poco cómo sería el espacio de trabajo. El de configuración angular o antropomórfica es el más utilizado, es el que nosotros vamos a trabajar de manera práctica, y tiene la simulación de lo que sería un brazo humano. Son todos ejes rotacionales, tiene al menos tres, pero bueno, suele tener más de tres, y ya digo, pretende simular lo que sería el brazo de un ser humano, incluyendo la propia cintura, el antebrazo, el brazo, el codo, en fin, las articulaciones serían el codo y el hombro, la cintura, los eslabones, el antebrazo y el brazo, y la mano, por así decirlo. Tenemos aquí la muñeca, que es otra articulación, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de los robots que tenemos en el taller, el más antiguo, que es el robot Mitsubishi, que es un robot pues, de este tipo, de tipo antropomórfico, con una cintura, un brazo, un antebrazo y lo que sería una muñeca. En este caso nuestro robot tiene una pinza de aprehensión eléctrica. Tienen bastante maniobrabilidad y accesibilidad, porque como el brazo humano pues puede acceder a distintas zonas con distintas orientaciones y permiten trayectorias complejas. Vamos aquí un poco el dibujo, o sea, el vídeo, para que veáis un poco todo el movimiento que puede hacer este robot. Y este no tiene una accesibilidad total, realmente, porque
ya veremos un poco que no es un robot que no tenga los grados de libertad y movimientos necesarios para tener una accesibilidad total, como es el otro robot que tenemos. Vamos aquí. Otra configuración que se está extendiendo mucho en fabricación en serie, en cadena, sobre todo en cinta de trabajo, es la configuración paralela, donde tenemos dos versiones, el Delta y el 4. Entonces, bueno, son brazos que están unidos a través de 4 cilindros o 3 cilindros, dependiendo de la configuración, y en realidad lo que se mueven son estos 3 cilindros con movimientos rotacionales simples, verticales. Entonces, cada uno de estos cilindros se mueve simplemente hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Rotacional. Gira hacia arriba, gira hacia abajo. Este tiene 3, este tiene 4. La asociación de esos 3 en cadena hace que tenga un espacio de trabajo pues parecida pues a lo que veis aquí, a un tazón boca abajo o el sombrero de un papa. Realmente es un espacio de trabajo muy limitado, pero es muy rápido a la hora de trabajar. Vamos a ver aquí un vídeo donde vemos la rapidez y la precisión que puede tener este robot. Si nos fijamos en los brazos, independientemente son movimientos muy sencillos, arriba y hacia abajo, pero coordinados entre sí, daros cuenta cómo pueden realizar movimientos muy rápidos, sobre todo, y con gran precisión, dentro de lo que sería ese espacio de trabajo que ya hemos visto que tiene forma de cuenco, ¿veis? Pero el movimiento de cada uno de los motores es muy sencillo, son cuatro ejes rotacionales y además con una amplitud muy pequeña. Daos cuenta, ¿no? Se giran hacia arriba y hacia abajo simplemente, ¿no? Son rotacionales verticales, pero la combinación de todos ellos hace que podamos desplazar una plataforma dentro de lo que sería ese espacio de trabajo que hemos descrito aquí. Y por último vemos la configuración SCARA, robots muy diseñados para el ensamblaje de objetos, por eso dentro de su nombre tiene el término assembly, que es el brazo robótico para ensamblaje, porque realiza un trabajo muy rápido y muy preciso. Ahora bien, el espacio de trabajo es muy limitado y la accesibilidad también es muy limitada, solo puede acceder desde arriba, no puede acceder desde ningún otro ángulo, sino desde un ángulo superior desde arriba. Tiene 2 ejes rotativos, 1 y 2, y un eje lineal, que es paralelo a los dos, para arriba y para abajo. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen y un vídeo que vemos aquí cómo, ¿veis?, accede de una forma rápida y trabaja de una forma rápida con este eje rotacional y luego este vertical. Está muy indicado para el ensamblaje rápido de piezas y otros objetos, fabricación de circuitos impresos, etc. ¿Veis la rapidez con la que puede trabajar? Es un ejemplo lúdico, de un modo, es un juego, realmente no es un vídeo que vemos aquí que esté produciéndose nada, sencillamente para que veáis la capacidad de movimiento y rapidez y precisión que tiene. Componentes de un robot industrial. ¿Qué dispositivos, qué elementos tiene un robot industrial? ¿Qué partes tiene un robot industrial? Pues tiene fundamentalmente 2 partes o 3, bueno, realmente son 3, pero 2 partes donde visiblemente vemos lo que es el manipulador, el propio brazo robot, el propio robot que se mueve, que realiza las tareas, el controlador, que es un dispositivo que es donde se controlan todos y cada uno de los movimientos del robot, tiene unas funciones muy amplias y realmente es el cerebro, el corazón del propio robot. El brazo robótico sin el controlador realmente es una pieza mecánica inservible. Y luego dispondremos de dispositivos de entrada y salida, acceso al controlador sobre todo, porque el controlador, digamos, comunica con el robot y nosotros tenemos que comunicarnos con el controlador pues con consolas de manipulación, como tenemos aquí el ejemplo del robot ABB IRB 120. Tendríamos aquí la caja controladora del robot, que es para el ABB la Flex Pendant. En otros robots sería la Teaching Box, vemos que el robot Mitsubishi tiene este nombre. En cualquier caso, son consolas con las que se puede manipular directamente el robot. Y también podemos manipular estos robots, por supuesto, desde ordenadores personales.
Podemos conectar pantallas, impresoras, en fin, distintos dispositivos de entrada y salida, que es la forma de comunicar el sistema con el usuario. Veis aquí una imagen del robot de ABB, un poco el que nosotros vamos a usar. Este es el controlador, en esencia. La flex pendant, que es la consola de manipulación del robot. En el controlador. En el controlador vemos los mandos que tiene de conexión, desconexión, la llave de mando manual automático, el botón de emergencia y estos dos botones que tiene para activar o desactivar motores, es decir, para ponerlo, tenemos que será para ponerlo en funcionamiento o que funcione o que no funcione. Y en contadas ocasiones, algunas veces tendremos que desbloquear los ejes cuando el robot esté en una posición de la cual sea imposible de salir. Hay veces que podemos llegar a esa posición si la manipulamos manualmente, y entonces para poder desbloquear los motores y poder mover con la mano cada uno de los eslabones que tiene y los ejes que tiene el robot, tenemos que pulsar este botón para que queden desbloqueados los ejes y podamos moverlo. ¿Veis? Como aquí tenemos los componentes que os he indicado. El robot Mitsubishi, el robot más antiguo. Hemos visto el robot que tenemos más nuevo, el más actual, pero también tenemos otro con el que trabajamos anteriormente y es un robot también, en este caso, más didáctico, con más limitaciones, y es el Mitsubishi RV-M1. El manipulador, vemos ahí el brazo, tiene menos maniobrabilidad este brazo, aunque ya incorpora, como podéis ver, la herramienta. Nosotros en el brazo anterior no tiene herramienta, hemos tenido que fabricarla y prepararla. Ya en las siguientes unidades de trabajo, cuando hablemos del robot ABB, ya describiremos esa herramienta. El controlador es una caja muy parecida, se ve que es más antigua, pero también tiene una serie de botones para controlar iniciar ese controlador. ¿Veis? El botón verde para iniciar el programa, el botón rojo para parar el programa y el botón reset, o blanco, perdón, para hacer un reset, para hacer una reinicialización del controlador. También tiene un botón de emergencia, le pulsaremos solamente en caso de que tengamos un peligro o una emergencia que pueda deteriorar el propio robot o puede ser peligroso para una persona. La consola de aprendizaje, la Teaching Box, también es una consola desde la cual se puede manipular el robot, aunque nosotros la manipularemos de dos formas, con la Teaching Box y con el ordenador. Y este equipo también dispone de un simulador de entradas y salidas, donde podemos comunicarnos y activar entradas y salidas de lo que sería el equipo, porque bueno, todos los robots industriales y sobre todo los que tenemos nosotros aquí, pues tienen la capacidad no solo de comunicarse con la consola y con el ordenador personal, sino también con elementos de mando exteriores y elementos actuadores exteriores. Ya lo veremos en su momento. Recibe el nombre de controlador, es decir, la definición del controlador es el dispositivo que se encarga de regular el movimiento, porque el manipulador es un conjunto de motores acoplados a unos ejes. Bueno, pues alguien tiene que tener la función de regular ese movimiento para que el robot acceda a los sitios que nosotros queramos acceder. Fundamentalmente tiene tres funciones en términos generales, aunque luego podemos especificar alguna más. Dirige al sistema de potencia, es decir, a los motores directamente, alimenta los motores, almacena los programas que realizan los movimientos y también permite comunicar con entradas y salidas de datos, teclados, pantallas, medios magnéticos y, como no, con elementos de mando y detectores del sistema que pretende controlar. El control puede ser más o menos complejo, entonces varía según los parámetros que queramos controlar y tiene distintas categorías. Podemos controlar simplemente la posición, en la cual solamente se controla la posición a la cual queremos situar el elemento terminal. Además, también puede incluir un control cinemático que permite ya regular no solamente llevar el robot a determinada posición, sino la velocidad a la que puede llevar. También puede tener un control dinámico. Además, tiene en cuenta no solamente la velocidad, sino propiedades dinámicas del manipulador, el peso, los ejes, etc.
También podemos encontrarnos con un control ya más avanzado, que sería el control adaptativo, donde se considera la variación de las características del manipulador cuando varía la posición. No se puede mover lo mismo o con la misma fuerza o con las mismas características de movimiento si el punto de trabajo está más cerca de la posición de la base del manipulador que si está más alejada. Debería adaptarse ese movimiento. También hay que considerar que el control puede llevarse a cabo en lazo abierto o en lazo cerrado. En lazo abierto simplemente damos una orden de consigna y hace el movimiento, pero realmente no se analiza si se ha realizado con exactitud o si se ha producido un error al efectuarse. Sin embargo, en lazo cerrado, pues sí. Si queremos ver cuáles son la esencia del manipulador desde el punto de vista de las capas que tiene de funcionales, básicamente tiene 4 capas funcionales, aunque luego tiene otras 2 más que se pueden ampliar, pero las 4 capas funcionales del controlador es que tiene una capa, digamos, más primaria que actúa sobre el manipulador, digamos que alimenta los motores del manipulador, es la que lleva tensión a los motores del manipulador. Otra capa por encima que realiza el control de esos manipuladores, el servocontrol de esos manipuladores. Una capa superior para generar las trayectorias que yo quiero realizar según el programa y una capa final de interpretación del lenguaje de programación. Por encima de esta nos podemos encontrar otras capas de planificación de la tarea y planificación por objetivos, o son capas de programación desde un punto de vista más de alto nivel, por así decirlo. Esto se estudiará cuando veamos los lenguajes de programación, cómo pueden estar orientados a objetivos o pueden estar orientados a tareas. Eso se verá en su momento en la unidad 3 sobre todo. Las funciones más importantes que lleva el controlador son las siguientes, funciones ya más concretas, por así decirlo. El control y adaptación de los motores. El control y adaptación de los sensores exteriores. Tiene que controlar también los sensores exteriores para procesar la información. Tiene que hacer el cálculo de la secuencia de movimientos. Tiene que establecer métodos de control adaptativo si es que los hubiera, como hemos hablado antes de control adaptativo. Y tiene que coordinar otros sistemas y dispositivos y máquinas que pueden formar parte de la célula de fabricación. Vemos aquí una imagen del controlador, el que nosotros vamos a utilizar para el robot de ABB. Entonces, realmente un controlador que es un ordenador realmente orientado a un robot muy específico. Entonces, en él se almacena el programa y el controlador lo que hace es calcular las señales que tiene que aplicar a los actuadores a partir del programa que nosotros le metamos. Este es el controlador que nosotros tenemos, el Compact, el IRC5 Compact, pero ABB tiene otros controladores para otros equipos. Veis aquí otras imágenes. Aquí se incluye, está separado el sistema de control del sistema de potencia. En estos dos que vemos aquí están totalmente integrados el sistema de control del sistema de potencia de los motores. Si los robots ya son más grandes o si queremos tener varios robots conectados, pues podemos separar la potencia del control y con un solo control hacer funcionar varios robots cada uno con su etapa de potencia. Aquí vemos un equipo más grande, pero básicamente sea más pequeño o más grande, esencialmente funcionalmente es lo mismo el controlador. Los bloques funcionales, por lo tanto, como hemos visto antes, pues el bloque parte de control y parte de potencia que puede estar integrado, ¿no? Pero a veces pueden estar separados. Vemos aquí como un dispositivo de control puede controlar a varios robots que tienen su bloque de potencia. En cualquier caso, vemos el equipo de ABB que tiene el dispositivo de control o el sistema de control al que se le puede conectar el ordenador, la consola de manejo, que es la Flex Pendant. Entonces, realmente, ya lo que se indica aquí en esta diapositiva es que el control interpreta el programa y procesa las señales de entrada y salida. Y la parte de potencia, ¿qué es lo que hace? Pues la parte de potencia alimenta a los actuadores. Por eso se puede ver funcionalmente separado esa parte de potencia de esa parte de control. Pueden estar integradas o pueden estar por separado, la parte de control y las partes de potencia. Aquí vemos una imagen del controlador, donde vemos aquí cada una de las partes señaladas. Aquí este sería el conector que conecta con la potencia de los motores. Este es el control de los motores. Aquí se conecta la Flex Pendant, en fin, el interruptor de puesta en marcha.
y los elementos de mando. Lo tenéis ahí también. Esta es la parte trasera del controlador del otro robot, del robot Mitsubishi RVM1. Bueno, pues aquí lo tenéis en la diapositiva. No voy a leerlo todo porque lo tenéis aquí, no tengo yo por qué leerlo. Simplemente señalar que por una parte tenemos el conector del motor, el equipo externo del motor, de los motores. Serían estos. Aquí se conecta, aquí en este conector de aquí está conectada la caja de enseñanza. Y bueno, pues tenemos aquí el conector para el ordenador, que sería este. Distintos dispositivos, bueno, la entrada de corriente, aquí lo veis todo. Bien, y con esto lo vamos a dejar aquí. Este vídeo ya es suficientemente extenso de esta primera unidad de trabajo, donde hemos visto una introducción a la robótica industrial. En un próximo vídeo terminaremos la unidad de trabajo y con esto ya finalizaré a lo que yo pretendía que fuera la introducción